Ok, entonces vamos a estar preguntando, por ejemplo, Kevin, ¿si me escuchas, Kevin? Mande. Para esta primera pregunta, Kevin, la de que dice, para un circuito en conexión en serie, ¿qué es lo que se dice? O sea, leyendo las tres incisos, ¿cuál es la que crees que sea la que ahora sí que aplique para un circuito en serie? La la A. La A dice, ok, dice al conectar varias cargas en serie a una fuente de tensión, igual podemos hacer eso, ¿verdad? O sea, tenemos, para darnos más idea, la fuente de tensión y tenemos las cargas que dice que están conectadas en serie. Vamos a poner, por ejemplo, igual unas cargas que son resistivas y así estarían conectadas en serie. Entonces dice, por todas las cargas circula la misma corriente. Bueno, entonces sabemos que nosotros la corriente empieza por la fuente y como no tiene ningún otro camino que seguir, entonces la corriente total sería la misma para todas las cargas, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta, como dice Kevin, sería el inciso A. Entonces, ¿por qué? Porque pues al conectar el inciso B, lo que nos dice, al conectar varias cargas en serie a una fuente de tensión, la cantidad de resistencia dependerá de la corriente. Entonces, pues aquí vemos que la cantidad de resistencia no depende de la corriente, sino sería lo inverso, es decir, la corriente va a depender de la resistencia. Entonces, pues la B está incorrecta. Y lo dice la C, al conectar varias cargas en serie a una fuente de tensión, las cargas se encontrarán a la misma tensión. Y pues nosotros ya vimos que no, que aquí en un circuito en serie, lo que son las tensiones o la tensión de la fuente en la que se reparten las diferentes cargas. Entonces, pues muy bien ahí, Kevin. Ahora vamos con Julio. Si nos escuchamos, Julio. Creo que sí, dígame, profe. Por ejemplo, la siguiente pregunta que dice, para un circuito en conexión en paralelo se dice que, ¿cuál crees de estas tres respuestas que aplica para los circuitos en paralelo? La, la, la B. ¿La B? Bueno, es lo que me. La B, sí. La B, ok, vamos a checarlo pues. Entonces, pues para darnos más idea, como hemos comentado, ¿verdad? A veces así imaginarlo, pues es un poquito más complicado. Entonces se dice que para un circuito en paralelo, pues obviamente aquí dibujamos un circuito en paralelo y estaría. Entonces, igual otra vez checamos que la corriente es la que sale de la fuente. Entonces dice, la A dice, la tensión del circuito es igual a la suma de las tensiones parciales. Es decir, pues esta tensión, ya sabemos que en un circuito en paralelo, pues es la misma, ¿verdad? Es lo mismo que tendríamos en esta carga, en esta otra y en la tercera. Entonces, la A, pues no sería, porque en un circuito en paralelo es la misma. Lo dice el inciso B. La corriente del circuito es igual a la suma de las corrientes parciales, que es la que nos dijo Julio. Entonces vemos que aquí está, pues ahora sí que un nodo donde se tiene que dividir la corriente. Entonces una corriente pasa por aquí, esta es la corriente total. Entonces una corriente se tiene que dividir para la carga 1, viene la corriente por aquí, y aquí en este otro nodo, que de hecho es el mismo, porque no hay ninguna carga entre este y este,
pasa la corriente 2 y luego aquí viene la corriente 3. Entonces nosotros ya vimos que al sumar estas tres corrientes nos tiene que dar la corriente total, y entonces la respuesta que dice Julio es la correcta. La corriente del circuito, que es esta, es igual a la suma de las corrientes parciales. Corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 va a ser igual a la corriente del circuito. Entonces, excelente, muy bien la respuesta, Julio. Y el Vale, profe. es incorrecta porque dice la resistencia del circuito, o sea, de todo el circuito, es igual a la suma de las resistencias parciales. Aquí pues no aplicamos, aquí aplicamos la sumatoria de las inversas, ¿verdad? Para obtener la resistencia total. Entonces, muy bien respondido. Entonces, vamos a la siguiente. No sé si recuerdan aquí este ejercicio que realizamos, y también damos unos minutos para que ustedes me comenten cuál sería la resistencia total, o sea, la resistencia equivalente de todo este circuito, pues nos quedaría con una sola resistencia total. Igual ahí pueden checar sus apuntes, y ahorita igual también a lo mejor le podemos preguntar a Eduardo cuál sería la respuesta a esta pregunta, ¿vale? Entonces ahí vamos a dar otros minutillos mientras le contesto un correo a Alicia Miguel para poder checar eso, ¿vale? Entonces vamos a darle a este ejercicio. Ok, entonces, chavos, estamos aquí, a Jorge, Julio y Kevin. Bueno, entonces, no sé si se pudieron obtener el resultado de la resistencia total. Yo tuve 73.33, profe, no sé si esté bien. ¿Cuánto, Eduardo? 73.33. 7.3. No sé si esté bien. Ok, vamos a checarlo. Pues acuérdense que para obtener la resistencia total habíamos comentado que pues íbamos a hacer los diagramas, ¿verdad? Para que veamos. Bueno, en el caso de que nos pidieran tensiones y corrientes, pues tendríamos que darnos de estos diagramas. Entonces, bueno, viendo este circuito, pues el que tenemos aquí donde se conectaría la fuente, en este punto y en este otro punto. Entonces, pues, dijimos que íbamos a tomar la resistencia más alejada de estos dos puntos, o en este caso, como están en los extremos, pues la resistencia que está al centro. Entonces, sería, por ejemplo, esta o esta. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que estas dos están conectadas en paralelo, y de estas dos obtenemos una resistencia equivalente. Pues aquí la nos involucra un poquito de trabajo, pero igual nos va a ser de mucha ayuda, o nos es de mucha ayuda al realizar esto. Disculpe, profe, Sí, adelante. yo tengo otra diferencia. ¿Cuánto te salió a ti, Julio? 30 ohms. 30 ohms. A mí igual, profe. 30 ohms, que vamos a checarlo pues. Entonces, aquí salen 10. Entonces, esta sería nuestra primera resistencia equivalente, sería de 20 ohms, ¿vale? Entonces, checamos, pues ya que tenemos esta, ¿cuál es su compañera? La que está aquí, la de 20. Entonces, hacemos el siguiente diagramita, ya con la resistencia equivalente, sería 2, la resistencia equivalente 2. Entonces, de estas dos, obtiene una equivalente, sería la resistencia equivalente 2. Ahora
así. Entonces, como están en serie, pues nada más vamos a sumar 40 ohms. Luego, ¿cuál es la compañera de esta? Si decimos que es esta, pues estaría en medio lo que es esta otra resistencia. Entonces, vamos a tomar primero esta resistencia que es de 40 ohms. Entonces, igual, vamos a hacer aquí a un costado para tener el diagrama, pero pues ya con la resistencia equivalente 3. Y vemos que esta resistencia equivalente 2 con esta están en paralelo, tenemos, y sería 20 ohms. Entonces, ¿cuál sería la compañera de la resistencia equivalente? Pues sería esta que está aquí abajo, que es la de 10 ohms. Entonces vamos a hacerlo acá a un costado. Esta sería la resistencia equivalente 4. Y esto sale pues de estas dos. Resistencia equivalente 3, que vale 20, en serie con la de 10, que serían 30. Y tenemos la que está a un costado de 30 ohms. ¿Cómo están conectadas estas dos? Están paralelo. Entonces, de esas dos obtenemos una resistencia equivalente que sería la resistencia equivalente 5, que ya como es la única, pues sería la resistencia total. Como están en paralelo, la resistencia total sería de 15 ohms. No sé, ahí sí podemos checar sus apuntes o a ver dónde podríamos haber tenido ahí una desviación, ¿verdad? Y no sé, nos puede comentar Jorge, y si yo tomando estas resistencias o tomo otras, al igual Julio y Kevin. Yo ya vi mis errores, profe, ya. Lo que pasa es que nomás junté las tres primeras resistencias, las que están en 3 de 40, junté y fue lo que me salió mal. Ah, ok. Y te vi que primero tienes que juntar las dos y tenemos que ir como quien dice, pues haciendo el circuito más chiquito. Ajá. Y ya vi mi error. Ah, ok, muy bien. Ah, lo bueno es que ahí pudimos checar dónde está el error, ¿verdad? Eso es muy bueno, saber en qué parte. Y Kevin y Julio. Sí, profe, sí encontré el error, sí. Sí, Sí, aquí lo estoy corrigiendo ya, justamente. excelente, muy bien. Es bueno estar ahí checando el punto en donde nos pudimos haber desviado, ¿verdad? Vamos pues vamos a checar la siguiente. Entonces, fíjense, ya cuando nosotros llegamos a esto, o sea, si lo podemos entender a esto o que lo pudiéramos resolver, hagan de cuenta que prácticamente el curso quedaría cubierto con estas dos preguntitas. O sea, ya si respondemos estas dos, hagan de cuenta que ya, obviamente que falta comprobarlo en la práctica con el multímetro y los circuitos y ya realizarlo, ¿verdad? Pero lo que es teoría de taller, con estos dos
yo creo que sería pues un buen avance de lo que se alcance con el curso, ¿verdad? Si es que lo podemos contestar, y si no, por lo menos poder saber cómo es que se realiza, tener la idea. Con eso sería muy bueno, muy satisfactorio tener estas respuestas contestadas. Igual vamos a dar unos minutitos para que ustedes mismos lo puedan, ahora sí que, así como decimos en el ejercicio anterior, ustedes puedan entrar, resolverlo y ahí checar los detalles para ahorita que lo hagamos, pero puedan ustedes ver en qué parte pudiéramos habernos desviado, o si lo hicimos bien, pues mucho mejor, ¿verdad? Excelente. Entonces vamos a también dar unos minutos para que ustedes puedan ahora sí que ver y empezar estos ejercicios, ¿sale? Entonces acuérdense, aquí nos dice una fuente de tensión de 12 volts, alimenta una conexión en serie, dice de cuatro resistencias. Entonces 3 de ellas nos dan el valor, que son de 100 amps, y en la R1, R2 y R3 tenemos 2.3 volts. Y luego ya nada más las preguntas del inciso A nos pregunta cuánto vale el voltaje que hay en la resistencia 4. El B nos pregunta ahora el valor resistivo, y en el C nos pregunta el valor de la corriente. Digan, es tensión, resistencia y corriente. Ahora sí que pues de la cuarta carga, ¿verdad? Aquí nada más, pues para empezar vamos a hacer ahora sí que el circuito para comenzarlo. Dice que es 1, 2, 3 y las 4 cargas. Sería R1, R2, R3 y R4. Nos dan un voltaje de 12 volts. Nos dan la corriente, perdón, nos dan, vamos a ponerle R1 es de 100 ohms, R2 y R3. Vamos a poner también los voltajes. El voltaje en R1 con el multímetro pues sabemos que se toma en paralelo. El voltaje en R2 el voltaje en R3 nos piden el voltaje en R4. No, pues aquí están 2.3 volts, 2.3 volts, 2.3 volts. ¿Y cuánto es lo que hay de voltaje en la carga resistiva 4? ¿Qué más nos piden? Bueno, ya está la fuente de tensión, están conectadas en serie, las 4. Nos dan los 3 valores de R1, R2 y R3 y los voltajes en estos 3. Entonces, en el inciso A nos preguntan por la tensión. En el inciso B nos preguntan por el valor de R4. Y en el inciso C nos preguntan por el valor de la corriente. Es decir, cuánto sería la corriente. Vamos a poner ahí 4 o R4. Que pues nada más acordándonos que aquí sale la corriente total. Entonces vamos a checar y también de una vez esta otra vamos a dibujar las 3. Bueno, vamos a dibujar el diagrama. Nos dice 3 resistencias, nos da el valor de
la carga 1, carga 2 y carga 3. Se conectan en paralelo. Vamos a conectarlas en paralelo. Están conectadas en paralelo. Entonces esta R1 es de 20 ohms, R2 40 ohms y R3 también de 40 ohms. Acá estaría la fuente. Entonces ahí están estos tres valores de la resistencia. Nos dice están conectadas en paralelo, ya está. Lo dice la corriente que pasa por R1, es decir, está aquí el nodo, que es este mismo nodo y que este da. Entonces la corriente total sale de aquí y la corriente que pasa por la resistencia 1 es de 6 amperes. Ahí le ponemos esta corriente. Entonces ahora sí nos preguntan, dice, ¿cuál es la corriente que pasa por la carga 2, por la carga 3? Y luego nos pregunta cuál es la corriente total. Y nos pregunta cuál es el valor del voltaje. Entonces, esto pues van a ver que con lo que vimos se contesta, y si no ahorita lo podemos checar, ¿sí? Pero sí estaría bueno que hagan el intento. Entonces, aunque hayan sacado uno o dos, contestado uno o dos incisos, pues sería muy bueno. Y hasta que diga, no, pues hasta aquí ya me atoré, ahí lo checamos. Y entonces vamos a dar otros minutitos para que puedan avanzar en estos dos ejercicios y ver hasta dónde podemos llegar. Pues ahorita, o aquí cualquier duda, aquí estamos. Ok, entonces estamos aquí primero con el primer ejercicio, ¿sí? El de una fuente de tensión a una conexión en serie. Entonces, acuérdense, estos ejercicios los vamos a resolver con las leyes que ya conocemos. Una, pues es la ley de tensión de Kirchhoff, y la otra es la ley de corriente de Kirchhoff. Igual como también ya vimos lo que es la ley de Ohm y la ley de Watt. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ponerle aquí otro color para ver qué es lo que estamos realizando. Aquí tenemos ya el circuito, lo vemos y decimos, no, pues aquí tenemos 2.3 volts, 2.3 volts, 2.3 volts, y acá nos falta, pero sí nos están entregando el voltaje total. Entonces, de la ley de tensión, obtuvimos esto, ¿no? El voltaje total de la fuente, bueno, los voltajes en este caso son 4, nos tendría que dar 0. O lo otro que nosotros habíamos visto, que también se deriva de esto, es que si nosotros sumamos los voltajes de las cargas, nos tiene que dar el voltaje de la fuente, ¿sí? Es lo que hemos comentado. Entonces, cualquiera de los dos, si nosotros conocemos el voltaje que hay en la carga 1, el voltaje que hay en la carga 2, el voltaje que hay en la carga 3, el voltaje en la carga 4 no lo conocemos, y el voltaje de la fuente si lo conocemos. Entonces, si nosotros simplemente despejamos la que no sabemos, y si digan todo lo demás que vamos a conocer, es decir, si dejamos el voltaje del lado izquierdo,
que es donde nosotros vamos a colocar las incógnitas. De esa manera vamos a ver cuánto vale el voltaje en esa carga. Entonces digan, si yo dejo, aquí está el voltaje en la parte izquierda, y las otras, como están sumando, los va a pasar restando. Aquí está el voltaje total, voltaje 1 menos voltaje 2 menos voltaje 3. Si digan así, pues ya quedaría resuelto. Son 12 volts de la fuente total. ¿Cuánto hay en la carga 1? 2.3, también en la carga 2 y en la carga 3. Puse 2.3. Entonces se digan ahí, simplemente a lo que es la fuente le voy a quitar las cargas de los consumidores, y al realizar esa operación me quedaría el voltaje de esta otra carga, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es de que estos 12 volts se van a repartir en las diferentes cargas. Tenemos 4. Con la ley de tensión de Kirchhoff nosotros podemos obtener o conocer esa carga que nos falta. Entonces, de hecho sí, aquí podemos comprobarlo. A ver, el voltaje total es de 12 volts menos el voltaje que hay en la primera carga, en la segunda y en la tercera. Luego ahora la cuarta, que ya conocemos, sería de 5.1. Si damos el resultado, o sea, 12 menos 2.3 menos 2.3 menos 2.3 menos 5.1, nos daría los 0 volts, que esa es la ley de tensión de Kirchhoff. Y ya tendríamos este voltaje. Entonces aquí ya quedaría voltaje de 5.1 volts. Ya estaría. Ahora, ¿qué más conocemos de un circuito en serie? Nosotros en un circuito en serie sabemos que lo que es la corriente va a ser la misma para todas, porque la corriente no hay ningún otro camino que tenga que desviarse. Por lo tanto, si yo obtengo la corriente que pase por la resistencia 1, yo voy a saber la corriente total y la corriente de todo el circuito. Entonces podemos aplicar, ahora sí que ya sea la corriente que pasa por la resistencia 1 o por la 2 o por la 3. ¿Por qué? Pues para eso me voy a lo que es la ley de Ohm. Y ya pues esta ley también ya la conocemos nosotros. Eso sería. Entonces, fíjense, entonces dijimos que es para la corriente 1, nada más la voy a adecuar. La corriente que pasa por R1, entonces yo tengo que saber el voltaje que hay en R1 y tengo que saber el valor de la resistencia 1. Entonces yo sí conozco estos valores. El voltaje en R1 es de 2.3 volts. El valor de R1 es de 100 ohms. Entonces hacemos simplemente la operación de 2.3 volts entre 100. Sería una corriente de 0.023 amperes. Entonces con esto ya conozco la corriente total, conozco la corriente que pasa por R1, por R2, por R3, y con esto pues yo también voy a saber la corriente que pasa por R4, 0.023 amperes, porque es la misma. Entonces lo que es corriente y resistencia ya lo conozco. Bueno, resistencia esta no, pero lo que es la resistencia ya. Y ahora me piden calcular el valor de la resistencia. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular?
De hecho también es con la ley de Ohm. Simplemente que la voy a despejar. Es decir, voy a poner la R en el lado izquierdo, ¿sí? Para que quede como incógnita. Entonces de la ley de Ohm se deriva esto. Entonces aquí está dividiendo R, va a pasar multiplicando. Entonces quedaría de esta forma en un inicio. Esto es para poner R al lado izquierdo. Ahora, para dejarlo sola, ¿quién le está estorbando? Le está estorbando la I. Entonces, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces ya nada más la adecuo a nuestro ejercicio. Que la resistencia 4, necesito conocer el voltaje que hay en R4 y necesito conocer la corriente que pasa por R4. Entonces ahora sí hacemos la sustitución. Voltaje en R4 yo lo conozco y bueno, voltaje 4, pues sabemos que es el voltaje que hay en esa carga, serían 5.1 volts, y la corriente aquí la tenemos, que pasa por esa carga, es de 0.23 amperes. Entonces hacemos la operación. 5.1 entre 0.023 sería valor, ya redondeamos, 222 ohms. ¿Sí? Entonces ahí ya tendríamos estas tres incisos contestados. Aquí este ya nosotros lo sabíamos. ...222 ohms. De hecho, este ejercicio lo vamos a hacer en práctica. Ustedes lo van a comprobar de manera práctica que esto realmente se puede leer con el multímetro. Ustedes pues van a elegir tres resistencias de 100 ohms y una de 222, que bueno, la más cercana es la de 220 ohms. Entonces las van a conectar en serie con una fuente de 12 volts y van a checar lo que son igual, pueden checar primero, conectar las cuatro resistencias, aún no conectando el voltaje, es decir, lo quitan y ponen las dos puntas aquí del multímetro, pero preparado para medir resistencia. Van a checar que les dé, en este caso son 2, 3, 4, 5, 520 ohms, alrededor de 520 ohms. Y dices, pues sí conecté bien las cargas porque están en serie. Pues quitas el multímetro, pones la fuente a 12 volts y ya una vez que conectas la fuente vas a checar los voltajes. Dices, el voltaje en R1, obviamente que ya siguiendo los pasos para adecuar el multímetro para medir voltaje, ¿verdad? Entonces ya dicen, pues sí da 2.3, 2.3, 2.3 y aquí me da 5.1. Entonces obviamente como es ya en la práctica, a lo mejor pueden variar algunos valores, pero muy cercanos a esto que estamos diseñando en teoría. Dices, pues ya chequé los voltajes, ahora la corriente, a ver, voy a abrir el circuito aquí para meter el amperímetro, es decir, el multímetro con la opción de medir corriente, y checo que esta corriente, que es la de 0.023 ohms, 0.023 amperes, va a ser o tiene que ser la misma si yo conecto el amperímetro aquí, aquí, aquí o aquí. Entonces me tiene que dar el mismo valor de corriente. Ustedes lo van a comprobar para cerciorarse de que las leyes se cumplen, ¿sí? Y de esa manera se nos queda un poquito más, o igual simplemente van a ver cuáles son o cuáles cantidades son las que esperan medir. Eso es con respecto al circuito en serie, ¿verdad? No sé si hasta aquí tengan algún comentario o si se pudieron disipar las dudas. Julio, Kevin, Jorge. No, todo bien, profe. Sí, está bien, profe, ya quedó claro. Ok, muy bien. Sí, Kevin nos comenta que estaba fallando el internet. Bueno, vamos a checar ahora el circuito en paralelo.
Entonces, si digan, es simplemente checar las leyes. Vamos a hacerlo también. Aquí, vamos a hacerlo aquí en este. No, vamos a hacer otra hoja. Luego, bueno, se reinició el PowerPoint. Bueno, ahí que no se guardó las apuntes, pero bueno. Vamos a hacer el circuito en paralelo para que veamos cómo se realiza. Y van a ver que es igual, siguiendo las leyes que ya vimos aquí en teoría de circuitos. Bueno, vamos a darle otra vez. Sí, entonces, bueno, se borraron los apuntes, pero vamos a ponerlos aquí otra vez. Entonces nos dice que son tres resistencias que se conectan en paralelo. Vamos a hacer entonces en la práctica ustedes ya no realizarían esto, pero ya vamos a utilizar una tablilla de pruebas que se llama protoboard. Entonces van a conectar las tres cargas conectadas en paralelo, y aquí nos dice que es de 20 ohms, 40 ohms, 40 ohms, es decir, R1, R2 y R3. Esta es la fuente, que no me da ningún valor, nada más me da entrega que es la corriente que pasa por R1. La corriente que pasa por R1 es de 6 amperes. Y pues ya, ¿verdad? Esto es lo que me preguntan, porque, o más bien esto es lo que me dan, porque me están preguntando por la corriente que pasa por R2, me están preguntando por la corriente que pasa por R3, y me están preguntando por la corriente total, al igual que el voltaje. Entonces aquí vamos a checar esto. Vamos a dejarlo aquí con este mismo color. Fíjense, entonces aquí, ¿cuál ley es la que vamos a hacer uso de la de Kirchhoff? ¿Ley de tensión o ley de corriente? Sería una pregunta, nos queda Kevin y Julio. ¿Cuál de las dos leyes sería? O ya nos escuchó.
Julio. Aquí lo escucho, profe. Sí, sí lo estoy escuchando. Bueno, para empezar, recordamos qué es lo que nos dice la ley de tensión. Sí, sí, aquí lo tengo. Ok. Sería de corriente. Bueno, desde mi punto de vista. Ajá, ¿qué es lo que dice la ley de corriente de Kirchhoff, Julio? ¿Quiere que se lo lea o...? Sí, o sea, así por ejemplo la formulita. Ah, la fórmula es... les digo. Que corriente total menos corriente 1 menos corriente 2 menos corriente 3 igual a 0. Ok, Esa es la fórmula. esta es la formulita, ¿verdad? Así es. Porque igual a lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff es de que pues lo que es en un nodo, la sumatoria de las corrientes en un nodo que entran son positivas y las que salen son negativas. Por igual, nosotros con que sepamos deducir esta formulita. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos ver cuántas, la corriente total, pues ya sabemos que es la que nos entrega la fuente. Y las corrientes parciales, es decir, la corriente 1, 2 o 3 o 4 o 5, pues van a ser las corrientes que pasan por las cargas. Entonces, ¿cuántas cargas tenemos aquí? Tenemos 3, entonces así quedaría nuestra formulita. ¿Sí? Sí es. Ahora, fíjense, la corriente total no la conozco, la corriente 1 sí la conozco, la corriente 2 no, ni la corriente 3. Entonces, cuando nosotros habíamos comentado que si queremos resolver una ecuación, nosotros necesitamos conocer, por lo menos si aquí son 1, 2, 3, 4, tendríamos que conocer 3 y 1 no, pero aquí está al revés, no conocemos 3 y nada más conocemos 1. Entonces, ahorita esta no nos puede ayudar. Ahora, dijimos que la ley de tensiones pues aplicaba para lo que eran circuitos en serie. Ahora, ¿qué otra ley podemos conocer? O más bien, ¿cuál otra ley conocemos? Otra que dijimos que va a ser muy útil, que es la ley de Ohm. Ahí, Jorge, ¿recuerdas cuál sería la ley de Ohm? La formulita. Busco unos apuntes, espérame, profe. Sí. Ley del Ohm, ¿cómo, profe? Sí. ¿Cuál Es la fórmula la formulita no es corriente igual a la voltaje, creo, sobre resistencia, creo. Ajá. Ok, esta sería la ley de Ohm. Fíjense. Entonces, de la ley de Ohm podemos obtener datos. ¿Cuáles son en cuál carga es donde tenemos más datos? Si nos fijamos en la carga 1, tenemos resistencia y corriente. En la carga 2 nada más tenemos resistencia, en la carga 3 nada más tenemos resistencia. Entonces, tenemos a ver, permítanme un poquito. Bueno. Sí, bueno, no les digo aquí a los chavos que ahorita estoy con ustedes, chavos. Sí, Inge. Sí, Inge. Bueno, ok, bueno, chavos, entonces ya nomás terminamos para concluir la sesión de la mañana. Entonces, a ver, entonces estamos ahí. Ahí está Julio y Jorge, ¿verdad? Así es. Aquí estamos. Excelente. Entonces, pues bueno, como les comenté, de la ley de Ohm, entonces
vamos a agarrar la carga 1 porque es donde tenemos más datos. Entonces, pues yo de esta ley de Ohm conozco la corriente y conozco lo que es la resistencia. Lo que no conozco es el voltaje. Entonces vamos a despejar el voltaje. ¿Cómo lo dejaríamos solo? Pues quitándole la R. ¿Y la R qué le está haciendo al voltaje? Lo está dividiendo. Entonces nosotros lo pasaríamos multiplicando. Entonces quedaría así. La corriente estaría multiplicando a la resistencia. Entonces ahora sí, pues sé que tiene que ser el voltaje que hay en la R1, la corriente que pasa por la R1 y el valor de la resistencia 1. Entonces nada más sustituimos los valores. La corriente es de 6 amperes y la resistencia es de 20 ohms. Entonces el voltaje sería de 6 por 20, serían 120 volts. Entonces ahora sí, aquí ya conoceríamos el voltaje que hay en R1, es decir, de aquí a aquí tenemos 120 volts. Entonces, si ustedes recuerdan, haciendo ahí memoria de cómo es que se comporta el voltaje y la corriente en un circuito en paralelo, dijimos que la corriente se reparte en las cargas. ¿Y qué pasa con el voltaje? El voltaje es el mismo para todas las cargas. Entonces, de hecho están conectadas a la fuente. Entonces aquí nosotros ya sabríamos cuál es el voltaje de total. Ahora aquí cuál es el valor de la tensión ya estaría contestado. ¿Cuál sería la intensidad de la corriente total? Pues bueno, para eso tendríamos que conocer las corrientes que hay en la carga 2 y en la carga 3. Entonces checamos en la carga 2. Yo conozco la resistencia y ahorita yo ya sé el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que me falta obtener? Me falta obtener la corriente. Y la corriente también la voy a obtener a partir de la ley de Ohm. Entonces, corriente que pasa por R2 es igual al voltaje en R2 sobre la resistencia 2. Entonces, ya sé que el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo. Ya nada más colocaría el valor de la resistencia y haríamos la operación de 120 entre 20 sería de 6 amperes. Y lo mismo hacemos para la carga 3, el voltaje en R3 sobre el valor de la resistencia 3. Entonces el voltaje, ¿cuál sería? El mismo. La resistencia son de 40 ohms. Y el resultado de esa operación de 120 entre 40 me da a 3. ¿3 qué? 3 amperes, porque es corriente. Entonces digan, aquí ya tenemos corriente 2 y corriente 3. Es decir, ya conozco, pues bueno, ya me lo daban, ya acabo de obtener corriente 2 y la corriente que pasa por la carga 3. Entonces me piden la corriente total. Entonces, si ustedes recuerdan, pues ahora sí ya podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Yo ya conozco lo que es la corriente 2 y la corriente 3. Entonces la corriente 2 y la corriente 3 pues ya va a obtener la corriente total, y lo habíamos comentado de esta. Al sumar corriente 1 más corriente 2 más la corriente 3 me tiene que dar la corriente total. Entonces hacemos esa operación. Corriente 1 es de 6 amperes, la corriente 2 de 6 amperes y la corriente 3 de 3 amperes. Entonces la corriente total sería de 15 amperes. Y si digan, con eso estaríamos contestando estos tres incisos para un circuito en paralelo. Si digan, pues nada más es cuestión de repasar las leyes, que esto nos dice en el comportamiento de los circuitos.
tanto de corriente y de voltaje. De resistencia pues ya sabemos cómo se tiene, ¿no? Para uno y como para otro. Entonces pues nada más ahí tener estos apuntes que, como les comento, va a ser muy importante tenerlos para lo que es la hora de las prácticas. Entonces, muy bien, ahí dice Jorge que ya no pudo entrar, pero igual ahí posteamos este video para que puedan hacer unos repasos. También ahí les comento que, ¿sí, Julio? Tengo una duda que no encuentro aquí. 6 amperes más 6 amperes más 3. Entonces, aquí marca 20, 40 y 40. ¿Estamos bien? Ajá. Y la corriente de 40 sería 3. ¿Estamos bien? 3 amperes. Sí, la corriente que pasa por la resistencia 3, ¿verdad? Ajá, pero hay otro 40 acá. ¿Sería otros 3 que no? ¿O los juntó o cómo? Porque, bueno, en mi punto de vista quedaría 6 amperes más 3. Bueno. Sí. 6 amperes más 3 más 3. Sí, ya te entendí, Julio. Ajá. O sea, más bien aquí, yo por terminar, me salté, Ok. ¿verdad? Fíjense, Sí. muy buena observación. Entonces, a ver, la corriente 1, esta ya no Ok. es dato, 6 amperes. ¿verdad? Es la que pasa por la carga 1. Ajá. Es decir, sería aquí 6 amperes. Vamos a repasarlo, ¿no? Porque Ok. Sí. me pasé o igual aclaramos la duda. Entonces, esta ya no lo dan como dato. Ahí está. Sí, ese ya no lo había dado. Ok. Ya, y a partir de esta corriente sacamos lo demás. Entonces, la corriente 2 pues es la que pasa por la carga 2. Entonces sería esta, donde nos Así va es. 40 ohms. Así es. Aquí lo voy a poner, ¿eh? La corriente que pasa por la carga 2, que en este caso es la resistencia 2, yo necesito saber Ujú. el voltaje que hay en R2 sobre Así es. el valor de R2. Así es. Entonces, ¿cuál sería el voltaje? O sea, como está en 120 volts. y el valor de R2, 40. 40 ohms, Es igual a 3. a 3 amperes, ¿verdad? Así es. Y luego la corriente 3, ahora sí esta sería la que tiene. Igual. Ajá. Entonces la que está de más sería esta, porque aquí agarré el valor de la resistencia 1, que realmente nos está dando el valor que pues nos da como dato, que es de 6 amperes. Sí, ya lo teníamos, pues. Sí, así es. Entonces esta no va, y la que va es de 3 amperes y 3 amperes. Así es. Serían 12 amperes en total. Muy bien. La corriente 1 si es de 6, la corriente 2 como El de 3. es de 3 amperes. Y luego ya la corriente, al sumar esas corrientes parciales, pues lo que me estaría entregando serían 12 amperes. Y aquí ya, ahora sí ya tendríamos la corriente total de 12 amperes. Muy bien, entonces muy buena observación, Julio. Gracias por comentarnos. Y así nosotros estaríamos comprobando, fíjense, la corriente total, nada más para comprobar la ley de corriente de Kirchhoff, es de 12 amperes. Así es. Y luego sabemos que esa corriente total se va a repartir por las cargas, porque estamos en un circuito en paralelo. Entonces, ¿cuál es la corriente que pasa por la carga 1? Sería de 6 amperes, eso ya nos dan como dato. Entonces 12 menos 6, y luego aquí sería también negativo, menos lo que vale la corriente que pasa por la carga 2, que en este caso sería de 3 amperes, y la carga que pasa por la corriente, la carga que pasa por la carga 3 serían de 3 amperes, y eso me tiene que dar igual a 0.
Eso es lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff, que se aplica en un circuito en paralelo. Entonces 12 menos 6 menos 3 menos 3 efectivamente nos da 0 amperes. Y nosotros pues a veces utilizamos esta formulita que nosotros pues la utilizamos así, ¿verdad? Izquierda lo que no conocemos y derecha lo que ya conocemos. La Así derecha es. ya conozco la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Entonces la suma de esas corrientes parciales me tiene que dar la corriente total. Así lo podemos hacer. Sería la corriente total es igual a 12 amperes. Entonces ahí pues ya estaríamos ahora sí contestando los tres incisos, y ahí con la buena observación que nos hizo Julio pues podemos percatarnos del error que cometí ahorita al agarrar para obtener la corriente que pasa por la resistencia 2, agarré el valor de la resistencia 1, ¿verdad, Julio? Así es, sí, ahí estaba un error, pero ya quedó. Eso es. Bueno, pues Hay que tener buen ojo, ¿no? Y poner atención. sí, de hecho es lo que les comentaba aquí, hasta un signo, un punto, Sí, ya valió. pues ya quemamos toda la planta. Así es. Entonces, muy bien, qué bueno que estás ahí al pendiente siguiendo el procedimiento, Julio. Sí, claro que sí, aquí estamos. Pues bueno, ahorita me habló el ingeniero Sergio para, pues lo que quiere es de que estemos ahí guiando, o sea, los de lo que es la Ciénega, pues ya están en la unidad. Okay. Y ya pues hacer las prácticas y por lo menos que ustedes pues vayan viendo, ¿verdad? O sea, así como lo hizo ahorita Julio, ¿no? A ver, a lo mejor ahí vamos a estar viendo qué es lo que hace Alexis y estar ahí checando a ver cómo lo hacen y a ver qué detalles o por qué, y hasta estar opinando. De hecho, yo creo que es buena dinámica hacer esto. Sí, exactamente. Uno aprende más, agarra más conocimientos viendo a los demás y ayudándolos a corregir o... Sí, de hecho es lo que tanto para ustedes como para la persona que está haciendo al estar ahí checando y haciéndolo, pues sí es de mucho conocimiento. Entonces, pues bueno, vamos a ver algunos detalles porque todavía creo que no les llegó el material y todo, por eso estaba aquí ocupado también con los correos. Pero entonces, sí. También a lo que es el día de hoy, pues el resumen ya lo terminaríamos. En la tarde de 2 a 4 vamos a hacer un test para ver el conocimiento que hemos adquirido, ¿sí? Entonces, okay. Ahorita yo creo ya está en claro lo que es la evaluación, pero a las 2 habilito el examen, y que sería a las 12 contigo, ¿no, Julio? A las 12 del... Sí, lo va a habilitar y nos va a dar chance de hacerlo en su hora o... Sí, van a ser 2 horas, por ejemplo, contigo sería de 12 a 2. Ajá, así es. Y bueno, en Chihuahua sería de 1 a 3, y acá para Sabina de 2 a 4. Okay. Creo que nosotros la otra semana nos vamos a nuestra unidad, algo así. Sí. Bueno, igual. No sé si a usted nos puede complementar con más información, le pregunté al ingeniero Barrientos, pero dijo que sí, al parecer el 28 ya comenzamos nosotros. Muy bien, entonces pues fíjense, si le hacemos así de que comiencen ahí en Ciénega, a lo mejor ya... bueno, sí, ya cuando ustedes estén ahí en la herradura, pues ya sería fácil, y que ya nomás para que ustedes lo realicen, nada de que no, pues aquí ya está la práctica, ya sería, yo creo que más rápido, porque ya estarían bien. Sí, creo que sí. Ya estaremos usando materiales y entendiendo más, yo creo. Sí, y el multímetro, ¿verdad? Y todo ya para conexiones. Por igual también aquí hacemos pues la sinergia entre todos. Entonces, sí, creo que sí. ¿verdad? Entonces, ahí les paso les comento en WhatsApp para los demás compañeros que estén ahí al pendiente a la hora de la evaluación en la tarde. ¿Sí? Sí, no, nos vamos a conectar otra vez igual, ¿no? Pues bueno, no, más bien sería por WhatsApp,
Ah, ok. Ahí yo les digo, pues a esta hora en la tarde vamos a hacer la evaluación y ahí cualquier duda o detalle, pues nos comunicamos por WhatsApp, ¿cómo ven? Muy bien, claro que sí, profe, claro que sí. Entendido. Vale, entonces ahí estamos al pendiente de cualquier duda. Entonces ahorita pues Sale, sí, sí, le voy a comentar la tarea que nos dijo que le importaba más que lo elaboráramos. ¿La subimos al carro o no la subimos? sí, las dos tareas, Ajá, más bien los dos ejercicios, los dos ejercicios. Ajá, yo les comentaba, no, pues hasta el martes lo subimos, para si hay algún detalle el lunes, pues lo checamos, y si ya lo tienen, si ya lo pudieron corroborar, ya lo pueden subir ahí en la tarea asignada. sí, ya lo asignó, ¿verdad? La tarea para subirla. Sí, ya está asignada ahí en el claro. Ok, ¿Sale? muy bien, sí, claro que sí, profe, ahorita la subo, ahorita ya la subiré y ya quedamos pendientes ahí. No Y ya sé- nomás esperar la evaluación de usted a las 12, aquí. Así es. No sé si hay alguna otra duda, Julio. Es todo, profe. Muchas gracias. Sí, si no, de todos modos ahí estamos en contacto por el WhatsApp. Sí, yo cualquier duda que tenga que le ocupe, no sé si le puedo marcar en una emergencia que ocupe una duda. Sí, claro que sí. Claro que sí, profe, ahí estamos. Usted trae mi número, lo que ocupe. Sí, así es, ya los tengo ya registrados. Ok, gracias, profe. André, de nada. Ahorita, Nos vemos en la tarde, sale. dale, sale, bye.